Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hace 2 semanas les decíamos que no crean en las tapas de los grandes diarios que hablaban de fin de ciclo y eso se confirmó. Es decir, lo que pasó en estas 2 semanas es que el gobierno, que había mantenido sus mayorías en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, sostuvo esa posición. Es decir, no hubo ese vuelo hacia el masismo del que se hablaba y el gobierno enfrenta estos últimos 2 años con mayoría en ambas cámaras. Además de eso, la semana pasada, todas las encuestas que se hicieron post-elección le dan una imagen positiva a la presidenta por arriba del 50%, incluso las que hacen los medios bien opositores al gobierno. Y tercero, el fallo sobre la ley de medios. Quizás el más grande triunfo político que tuvo este gobierno en los últimos años lo consiguió en esta semana. Es decir, el gobierno enfrenta estos 2 años que le quedan con todo el poder. El tema es, ¿qué va a hacer con ese poder? ¿Sí? A ver, se dice que la presidenta va a retomar sus funciones la semana que viene. La presidenta ya retomó sus funciones, es decir, la presidenta está tomando las decisiones en este momento. ¿Qué medidas económicas se van a tomar en los próximos días? Una cosa que ya está confirmada es que va a haber cambios en el equipo económico. ¿Sí? Está confirmado que va a haber cambios en el equipo económico. No porque la presidenta esté disconforme con las últimas cosas que fue haciendo el ministro Hernán Lorenzino, sino porque, bueno, como todo ministro es el que paga el desgaste en una función como esta. La duda queda en sí. La presidenta va a nombrar un ministro de Economía que venga con su equipo y con sus ideas, ¿sí? Más allá de que después las consulte con la presidenta, o si va a poner un ministro de Economía que comparta el poder como lo hizo Hernán Lorenzino con secretarios de Estado, fundamentalmente con el secretario Guillermo Moreno. Eso nos va a dar una buena definición cuando nos enteremos eso de hacia dónde da el gobierno. Pero algunas decisiones económicas ya están tomadas, ¿sí? A ver, la economía argentina mantiene algunas de las cosas que consiguió el kirchnerismo. Es decir, el kirchnerismo llegó a un 7% de desempleo, uno de los más bajos en las últimas décadas. El kirchnerismo consiguió una cobertura social importante, jubilados, asignación universal por hijo, consiguió desendeudar al país, un sistema financiero sólido, eso está, ¿sí? Pero se empezaron a generar problemas que se están agravando y que tienen que ver también con la historia de la Argentina. A ver, en las últimas décadas Argentina tuvo alta inflación, yo les diría desde la época de Perón empezó la alta inflación en Argentina, estoy hablándole de 6 décadas, y un problema de falta de divisas, un cuello de botella, ¿sí? Nos faltan dólares y cada vez que llegamos a ese cuello de botellas tenemos problemas. Todas las crisis de las últimas décadas tuvieron que ver con la inflación o con esa falta de divisas. ¿Estoy diciendo que Argentina está por llegar a una crisis? No, tiene todas las posibilidades de solucionarlo, pero tiene que solucionarlo, ¿sí? Vamos a empezar por el tema del dólar. Está decidido, la presidenta tiene decidido hacer una modificación importante en su política económica, que es dejar de pagar la deuda pública con reservas del Banco Central. Esa fue la principal razón de la caída de reservas del Banco Central de los últimos años. Esa decisión está tomada y está bien. Digo, el desendeudamiento no es un fin en sí mismo, es una herramienta de política económica. Se desendeudó hacia un punto. Argentina tiene una de las deudas en dólares con los privados más baja del mundo con respecto a su PBI, pero hay que empezar a salir a los mercados. Y para eso, bueno, es toda esta política de arreglo con los juicios del CIADI, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los fondos buitres, eso está bien. Ahora, ¿es suficiente? Y ya no. ¿Sabe qué? Por eso se hacía hace 2 años, sí, ya no, porque se han generado otros problemas, ¿sí? Cuando hace 2 años se generó lo que llaman el cepo, es decir, la prohibición de compra de dólares para aprovisionamiento, esa medida que frenó una fuga de divisas que en Argentina es histórica, hace muchos años también que los argentinos ahorran en dólares y que hay fuga de divisas en dólares, y los pocos momentos en que no hubo fuga de divisas fue cuando el dólar estaba tan alto que la gente decía, no lo compro porque es muy alto. Si no, la fuga de divisas es histórica, con inflación, sin inflación, siempre. Bueno, para arreglar ese problema se generó este cepo que generó otros problemas. ¿Por qué? Porque hay un dólar negro y entre otras cosas genera ruidos, por ejemplo en el turismo. Estarán escuchando hablar mucho de que se van a tomar medidas en el turismo. Sí, se van a tomar medidas en el turismo, ¿sí? Va a haber un dólar para turismo, es decir, para los que comprar paquetes de turismo para el exterior, ¿sí? Y para que los turistas que vengan acá liquiden en ese mercado. Miren, lo más importante no es tanto lo que compran los argentinos, porque yo no creo que los argentinos que viajan al exterior dejen de viajar al exterior porque el dólar les salga más caro.
El tema que se va a solucionar o que se puede solucionar si se hace bien, si se arma bien eso, es que cuando vienen los turistas del exterior, en vez de liquidar en el mercado negro, entonces esos dólares no llegan nunca al Banco Central y tenemos un déficit de esa cuenta del turismo muy grande, vayan a parar ahí. ¿Es la solución? A mí me parece que no. A mí me parece que es un parche dentro de todo el problema del sector externo, porque imagínense ustedes, si con un dólar negro de 10 pesos ya hay sectores que piensan que el precio del dólar es 10 pesos y no 6, como es el dólar oficial, ¿qué pasa si el gobierno oficializa un precio similar a 10 para el turismo? Para decir, no, pero por ahí ponen 8. ¿Y sabe qué? Si ponen 8, el turista extranjero va a seguir liquidando en el mercado negro. O sea, la forma de que liquide en el mercado oficial es que valga lo mismo que el dólar negro. Ahora, si usted pone un dólar oficial a 10 pesos, el exportador va a querer exportar a 6 o va a empezar a decir, no, a ver, me quedo con mis granos, hablando de los grandes exportadores, por ejemplo, y hasta que un día cueste 10. Es decir, a mí me parece que no es la solución al problema global que tiene Argentina, pero es una de las medidas que seguramente se van a tomar. Otra de las medidas es, a ver, nosotros tenemos un problema de energía en Argentina, además, que es otra de las cuentas que tiene problemas. Si usted tiene problemas de energía, bueno, venda la energía cara, ¿sí? Todo bien escaso es caro. En Argentina tenemos un problema de energía y vendemos la energía barata. Bueno, se van a quitar subsidios a la energía, vamos a pagar un poco más caro y quizás con eso cuidemos más el gas, la electricidad, que no solemos cuidarla. Ahora bien, yo le decía recién que no me parecía suficiente esa medida de desdoblar el dólar, o que ya no me parecía suficiente que se pague la deuda tomando deuda y no con la reserva de contrato. Me parece que hay que tomar medidas. A ver, ¿cómo se llegó a esta fortaleza que logró el kirchnerismo, que no tiene grandes crisis, que tiene bajo desempleo, que tiene una cobertura social muy alta? Tipo de cambio competitivo, superávit fiscal y superávit comercial. El gobierno tiene que volver a eso. El gobierno tiene que volver a eso. ¿Sí? Para eso necesita un equipo económico sólido, que genere confianza, y lo puede hacer, porque ahora vuelvo al principio, el gobierno tiene el poder para hacerlo. Al gobierno no le fue tan mal en las elecciones como se dice. El gobierno tiene las dos cámaras a su favor, tiene un gobierno que está bien para seguir, no tiene problemas con la justicia, necesitaba un fallo y lo consiguió. El gobierno puede hacerlo, tiene que animarse. Buenas noches, esto es Economía Política. Para hablar de economía y de política vamos a estar con Jorge Capitanich, el gobernador de Chaco, que se dice es uno de los candidatos que peleará la interna del kirchnerismo o será designado por la presidenta. Vamos a hablar con él un rato. Vamos a estar con el intendente de Avellaneda, que estuvo reunido con más de 100 intendentes con Scioli, ¿sí? Vamos a hablar no solo de la interna de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Con Jorge Ferraresi, sino también a nivel nacional. Vamos a hablar de economía con Federico Sturzenegger del PRO, vamos a pelear un poco como siempre, y vamos a hablar de economía y de política con Ignacio el Vasco de Mendiguren del Masismo. Ya vamos con Federico Sturzenegger.